hermanos, les deseamos que el Señor Jesús llene sus corazones de paz. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en nuestro corazón, llenándolo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y pidiéndole al Espíritu Santo que llene de luz nuestra mente para que podamos comprender el mensaje que el Señor quiere dirigirnos a ti y a mí en este día. Pidamos al Señor que derrame su Espíritu en el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Y oremos. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío y endereza lo que está desviado, y concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y María, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Y dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, comenzamos este día pidiendo al Señor que siga derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y quisiera invitarles, porque este domingo, 3 de abril, tendremos un retiro aquí en la casita de sanación de las cosas que han lastimado nuestro corazón. Y el tema de este retiro es la sanación de las heridas que hemos recibido en nuestra infancia. Muchas veces ahora de adultos o ya más ancianos tenemos problemas por heridas que nosotros recibimos cuando éramos solamente niños. Y después de hablar de esas heridas, vamos a pedir al Señor Jesús que sane las heridas de nuestro corazón. Va a estar exponiendo y compartiendo este tema Leticia Lagar, que es una psicóloga católica, y que después ustedes pueden llamar para algún problema que ustedes tengan, porque ella es una psicóloga. Pero sobre todo, acuérdense que es el Señor Jesús el que sana las heridas de nuestro corazón cuando nosotros lo dejamos entrar y hacer su obra en cada uno de nosotros. Ahora vamos a compartir la palabra del Señor, que está tomada del primer libro de Samuel, el capítulo 19, versículos del 1 al 7 y capítulo 19 y del 1 al 17 y capítulo 18 del 6 al 9. Vamos a escuchar la palabra que el Señor quiere dirigirnos a ti y a mí hoy para que seamos mejores personas. Y nos dice así, 1 Samuel, capítulo 18, comenzando con el versículo 6. Dice, cuando volvieron después que David hubo dado muerte al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl, cantando y bailando con tamborines y arpas,
canciones festivas. El coro de las bailarinas entonaba este canto: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso le disgustó mucho a Saúl, quien se enojó. Se dijo: le han dado 10,000 a David y a mí solo 1000. No le falta más que la realeza. Y desde ese día, Saúl miró a David con malos ojos. Y en el capítulo 19, versículo 1 al 7, continúa la historia diciéndonos: Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que sería bueno matar a David, pero Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Le advirtió pues a David: Saúl mi padre trata de matarme. Mantente en guardia mañana temprano y ponte a resguardo y escóndete. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré de ti a mi padre y veré lo que pasa. Te lo comunicaré enseguida. Jonatán defendió a David ante su padre Saúl diciéndole: no haga daño el rey a su servidor David, pues él no te ha hecho ningún daño. Y lo que ha hecho te ha servido mucho. Arriesgó su vida para derribar al filisteo, y Yahvé dio allí una gran victoria a todo Israel. Cuando tú lo oíste, te sentías bien contento. ¿Por qué pues pecarías manchándote con la sangre inocente si mandas asesinar a David sin razón? Saúl escuchó a Jonatán y le juró: por la vida de Yahvé, que David no morirá. Inmediatamente Jonatán llamó a David y le contó esa conversación. Luego llevó a David donde Saúl y se puso a su servicio como antes. Y esta, hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Pues tenemos aquí un ejemplo para nosotros hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con los celos y la envidia y pedirle al Señor que nos preserve de estos pecados. En esta lectura habla de los celos de Saúl contra David, porque al ganar la batalla contra el filisteo, con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, Saúl con una piedrita le dio en la cabeza al filisteo y el filisteo cayó tendido en el suelo. Saúl era un hombre joven de 15 años y el filisteo un gigante, un gran guerrero, bien armado. Pero Saúl tuvo la gracia de tener el poder de Dios detrás de él y por eso pudo dar muerte al filisteo y lo hizo para salvar el reino. Pero cuando el rey Saúl escuchó a todas las mujeres cantando, aplaudiendo, diciendo: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, sintió un celo y una envidia tremenda, tanto que lo llevó a maquinar acciones muy vergonzosas y muy pecaminosas, porque empezó a figurar cómo le iba a dar muerte a David. David, que había estado con él, que lo había ayudado, que lo había salvado y que era muy fiel a su servicio. Y además era íntimo amigo de su hijo Jonatán.
Jonatán fue fiel a su amigo y cuando se dio cuenta de que su padre tenía planes para destruir la vida de David, le puso sobre aviso y le dijo lo que iba a suceder. Y ahí él pidió a su padre que no se manchara las manos con sangre inocente. Y su padre escuchó la súplica de su hijo Jonatán. Y ya vemos cómo le dijo que por la vida de David, por la vida de Yahvé, que David no morirá. Esto fue lo que dijo el rey Saúl. Pero desde ese momento, cuando David entró triunfante y Saúl escuchó cómo lo alababa el pueblo, Saúl piensa que David lo puede traicionar y lo puede matar. Los celos son una enfermedad que vuelve y lleva a la envidia. Los celos nos destruyen nuestra paz y nos llevan a maquinar deseos de muerte contra aquel con quien nosotros tenemos celos. Y la envidia es algo muy feo y es un pecado contra la fe. Los celos y la envidia crecen como mala hierba en el jardín de nuestro corazón y no dejan crecer la buena hierba, la bondad, la humildad, la sabiduría, la compasión. La envidia y los celos destruyen estas virtudes que nos hacen más semejantes a nuestro Dios. Pues dice la Escritura, por la envidia del diablo entró la muerte al mundo. Y también por celos se mata con la lengua. El corazón del envidioso sufre. Es un sufrimiento que desea la muerte de otros. ¿Has dejado tú que los celos y la envidia arraiguen en tu corazón y te llevan a tener esos sentimientos tan mezquinos y hasta obrar de una manera poco honrosa? Pues mira, en el libro de los Proverbios nos dice esto acerca del hombre envidioso. Nos invita a no envidiar, porque la envidia nos lleva a muchos sufrimientos. Cuando uno tiene envidia de otro, comienzan los chismes y las calumnias. Por eso nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 24, versículo 1, no envidies a los malvados, no busques su compañía, porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de sus fechorías. Gracias a la sabiduría se construye una casa, merced a la experiencia se la consolida y por medio del saber sus cuartos se llenan de muchas cosas preciosas y agradables. El hombre sabio supera al poderoso. El hombre de experiencia vale más que el forzudo. Calcula bien cuando hagas la guerra, porque la victoria depende de lo que muchos han sabido pensar. La sabiduría no está al alcance del tonto, que se calle en la salmea. Al que trama la maldad, lo llaman hacedor de intrigas. Al tonto, por su parte, se dedica a cometer el pecado y el burlón a hacerse odiar por todos. Si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza
no es una gran cosa. Recordemos estas palabras que nos dice aquí el Señor en el libro de los Proverbios, que primero nos invita a no envidiar. Vimos cómo el rey David se llenó de celos y los celos lo llevaron a envidiar a David, que era más fuerte que él. Como lo dice aquí, el hombre sabio supera al poderoso. Y esto fue lo que sucedió en esta historia de David y Saúl. Saúl era el poderoso, pero David era el hombre sabio. Entonces, vemos aquí cómo es muy importante que nosotros dejemos de envidiar y de odiar a nuestros hermanos, porque los celos llevan a producir la muerte. Un día escuché una historia de un campesino allá en Guatemala que le habían ido a decir, era el jefe de esa tribu, era el catequista, era el que se encargaba de lo religioso y también de lo legal, y él tenía una esposa muy bonita. Y pues sus enemigos, cuando él andaba allá con su hoz cortando la caña, le fueron a decir que habían visto a su esposa con otro hombre. Y él se llenó de celos que le ofuscaron su mente de tal manera que regresó a su casa, encontró a su esposa que estaba haciendo la comida. No investigó si era cierto o no era cierto lo que los amigos le habían dicho, que lo querían desacreditar, y como el enojo lo llevó a esos celos tremendos que lo llevaron a, como lo iba a suceder con David, dar muerte, con Saúl, dar muerte a David. Porque a eso nos llevan los celos, a dar muerte, a matar, ya sea físicamente o por los celos y a través de los chismes, a matar el buen nombre de nuestros hermanos. Y aquí este señor llegó allí a la casa, encontró a su esposa y con la hacha que traía le dio un hachazo en la cabeza, de modo que le abrió toda su cara y empezó a derramar sangre tremenda y se salió corriendo enojado. Y ya vinieron todos los demás de la aldea, asistieron a la señora, la llevaron a la iglesia, le trataron de curar la herida que había en su cara, que le dejó una tremenda cicatriz. Todo el pueblo le dio la espalda a este hombre, que en un principio era sabio, pero por los celos se volvió tonto y lo llevó a hacer este daño tan grande a su esposa. Todos los de la aldea sabían que su esposa era una mujer de buena conducta. Y entonces todos se reunieron en lugar de la corte, allí en la iglesia, para sentenciar al marido que no supo investigar primero antes de actuar. Y allí, pues le dijeron que estaban en contra de lo que él había hecho, que su esposa era honrosa y que no debía de haberla tratado de esa manera y haberle lastimado su rostro tan tremendamente. La esposa con su cabeza abajo. Entonces él se acercó, se puso de rodillas y le dijo: Señor, perdóname, porque yo me dejé llevar por los celos y eso me llevó a creer todo lo que me dijeron de mi esposa. Y perdóname, Señor, porque actué sin antes haber usado mi razonamiento y haberte pedido a ti sabiduría. Y a su esposa le dijo: no tengo palabras para pedirte perdón, pero te pido de todo corazón que perdones lo que hice
por celos, por envidia, porque sentí que tú preferías a otro más que a mí. Y la esposa le dijo, no te preocupes, yo te perdono. Y él empezó a besar su cara. Y cuando se levantaron de allí, la obra maravillosa que hizo Dios, realmente la reconciliación nos lleva a la paz. Y cuando se levantó la señora, todos sorprendidos, su cara luminosa y ni siquiera había una cicatriz. Esa es la manera que Dios actúa cuando nosotros nos humillamos, reconociendo que hemos actuado mal y que no hemos escuchado la voz de Dios que nos dice aquí en el libro de los Proverbios, no envidies a los malvados, no busques su compañía, porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de sus fechorías. Gracias a la sabiduría se construye una casa. Pide a Dios que aleje de ti todo celo, toda envidia, y que llene tu corazón de sabiduría para que puedas construir verdaderamente una casa a donde tus hijos e hijas puedan encontrar la paz. Fíjense ahorita que está pasando este momento difícil allá entre Rusia y Ucrania. Qué bonito sería que el presidente de Rusia, al ver cuántos de sus soldados han muerto porque no estaban preparados para la guerra, ¿por qué los envió? Porque no quería que se fuera a levantar Ucrania y que fuese un país poderoso, por purita envidia y ambición de querer abarcarlo todo para él. Y miren ahora, más de 25,000 soldados rusos han muerto en esta guerra. ¿Y cuántas personas, mujeres y niños, han sido bombardeados por esas bombas que ha mandado Putin a Ucrania? Qué bonito sería que realizara Putin el mal que se ha realizado y que se aceptara reunirse con el presidente de Ucrania y que hicieran un convenio justo para los dos países, para que ambos se apoyen, siendo que pues están tan cercanos y muchos tienen parientes en Rusia y los rusos tienen parientes en Ucrania. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que más le agrada? Qué lindo es ver los hermanos en unidad y los celos que llevan a la envidia, que destruyen a la persona, tanto a ti como que te pueden llevar a destruir con malas razones a tu hermano. Que hoy le pidas a Jesús que entre en tu corazón y te conceda el don de la sabiduría, para que tú no seas tonto, sino que seas sabio y que busques no ser rico, pero sí tener la sabiduría que te va a ayudar a construir una casa justa, un negocio justo del cual tú te puedas sentir honroso y no avergonzado de haberlo obtenido haciéndole daño a los demás. Veamos que si hay celos en nuestro corazón, envidia, que siempre lleva a la muerte y no nos hace feliz, nos demos cuenta que esto es un pecado y pidamos al Señor el no abrir el corazón a los celos. Por envidia, los fariseos, los escribas entregaron a Jesús. Nosotros pidámosle al Señor que nos conceda sabiduría, gracia y paz en nuestro corazón. Y ante ti nos postramos, Señor, en esta mañana para pedirte perdón por las veces que hemos actuado llevados por los celos, por la envidia, y hemos manchado o matado el nombre de nuestros hermanos. Hoy te pedimos, Señor, perdón de todo corazón, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti.
Y digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y les esperamos, este domingo tendremos nuestro retiro aquí en la casita de oración de 9 a 5 de la tarde y aquí tendremos también la celebración de la Eucaristía. Ven a pedirle a Jesús que sane tu corazón de toda envidia, de todo rencor, de todo odio, que haya sembrado a alguna persona en tu corazón desde que tú eras un niño. Y pidamos a la Virgen María su bendición. Y dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si quieren venir al retiro, por favor, llámenos antes para asegurarse que haya lugar. Que Dios los bendiga y acuérdense que Jesús los ama.